Pues reanudamos la sesión y tengo el gusto de presentar al profesor Ambrosio Velasco Gómez, que nos va a presentar una ponencia titulada Lógica y dialéctica en Alonso de la Veracruz. Y es un gusto especial porque realmente esto demuestra que es un encuentro multidisciplinar, porque es una persona que está formado en realidad en Historia y Filosofía de la Teoría Política por la Universidad de Minnesota. Actualmente desempeña el cargo de investigador titular C a tiempo completo en el Instituto de Investigaciones de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones en el nivel 3. Y su área principal de investigación es la filosofía política. Aunque parezca mentira, no es la primera vez que me cruzo con investigadores de filosofía política que acaban entrando en vías que llevan a la lógica. Y la verdad que siempre ha sido un placer. Así que yo por mi parte le cedo el tiempo a Ambrosio y adelante. Muchas gracias, profesor Enrique, por tu amable presentación y muchísimas gracias, querido profesor Diógenes Rosales, por la invitación que me hiciste ahora que estuve en diciembre en Lima. Es un placer, un honor y una gran oportunidad dialogar con todos y todas ustedes. Bueno, yo iba a leer, pero para no pasarme, porque si leo, son 5 cuartillas, no me va a dar tiempo, voy a recurrir a una presentación muy esquemática que tenía preparada. ¿Puedo compartir pantalla? Me tiene que Sí, por habilitar si es supuesto. posible Sí, posible es. Tienes aquí abajo, me imagino en los iconos, Sí, tienes uno que a mí me aparece en verde, compartir pantalla. sí, pero a mí me dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Entonces lo dejamos así, sin compartir pantalla ahí. Eso no te lo puedo yo No, facilitar, tendrían que gracias. ser los técnicos. Ningún problema. Bueno, pues voy a empezar. Voy a leer saltándome partes. Entonces, bueno, en esta ponencia quiero hacer una breve presentación en torno a los inicios del estudio de la lógica en el continente americano, específicamente en relación con el pensamiento de Alonso de la Veracruz. Él fue catedrático fundador de la Universidad de México, Real Universidad de México, que no pontificia, no surge como pontificia. En 1553 ya tenía 20 años en México y 20 años enseñando filosofía. De hecho, Bernabé Navarro, este querido profesor y colega de las investigaciones filosóficas, nos dice que él considera a Alonso de la Veracruz como el primer profesor de filosofía europea en América. Lo cierto es que Alonso fue hasta donde tengo información, bueno, por lo que tengo información, el que publicó los primeros tratados de filosofía europea en América. Se trata de 2 obras de lógica: Recognitio Sumularum, que es fundamentalmente comentarios y exposiciones críticas en algunos aspectos de los primeros analíticos de la lógica silogística de Aristóteles, y Dialéctica Resolutio, que corresponde a los segundos analíticos y sobre todo a la argumentación dialéctica, siguiendo a Aristóteles. Estos libros fueron publicados en 1554, los dos en la Ciudad de México. Me voy a referir brevemente, bueno, la idea es, primero voy a hacer una muy breve referencia a la vida y obra de Fray Alonso de la Veracruz. Después, pues, hablaré propiamente de la obra lógica y específicamente de la teoría dialéctica de Alonso de la Veracruz, centrándome en su libro ya mencionado, Dialéctica Resolutio, y finalmente haré una reflexión sobre el fundamento nominalista de esa obra de la teoría de la argumentación de Alonso de la Veracruz, que conecta directamente con su filosofía jurídica y política. Realmente esta conexión entre teoría de la argumentación y política, pues la saco en buena medida de Fray Alonso de la Veracruz. Fray Alonso de la Veracruz desarrolla su teoría dialéctica de la argumentación con el propósito de fundamentar una crítica no contundente, porque la dialéctica nunca es contundente, pero sí demoledora en algunos aspectos, de lo que yo llamo yo el argumento epistemocrático. Es decir, el argumentar que la superioridad intelectual y moral de los españoles justifica la conquista y la dominación de quienes consideran menos racionales. Es el argumento más fuerte, sobre todo expuesto
por Ginés de Sepúlveda, contra quien debate, pues Bartolomé de las Casas, pero sobre todo, de una manera mucho más rigurosa, Alonso de la Veracruz. Y trato de conectar al final esta postura nominalista de Alonso de la Veracruz como fundamento de su teoría del conocimiento, de su teoría de la argumentación, de su posición pluralista en términos culturales y su condena a la conquista. Entonces, sí, hago una conexión entre la concepción de la argumentación y de la racionalidad, contextualizada en el caso de Alonso de la Veracruz, y su posición crítica en materia política. Bueno, Alonso de la Veracruz nació en 1507 en España, en Caspueñas, España, y fue discípulo de Francisco de Vitoria y Domingo de Soto en la Universidad de Salamanca hacia 1527, 28, 29. Y recordemos que en esos momentos la reforma tanto de la filosofía de la Facultad de Artes como de teología impulsada por Vitoria incluye una fuerte componente nominalista proveniente de profesores formados en París. Y bueno, en este contexto se forma Fray Alonso. Él viene invitado por los agustinos como maestro de artes y teología de los novicios agustinos hacia 1536 y está en tierras michoacanas, purépechas, donde también desarrolla un trabajo de investigación antropológico, etnológico sobre el matrimonio admirable, y probablemente donde escribió el primer curso de artes constituido por lógica analítica, recurrendo simularum, física speculatio, perdón, Dialéctica Resolutio, ambas publicadas en 54, y después Física Speculatio en 57. Pero también tiene una vasta obra en términos jurídicos y teológicos y políticos. Su obra más radical e importante es la que es una reelección, resultado del primer curso de teología que impartió en México al momento de la fundación de la universidad, en el año lectivo 53-54, y que versó sobre la justicia de la guerra y la justicia de la guerra y el dominio de los indios. Esta obra es, a mi juicio, o hasta donde conozco, la crítica más radical y articulada a la conquista, la condena más firme que exige el retiro de los españoles y regresar todo lo robado por el emperador y todos los que formaron parte del exilio, según dice Alonso de la Veracruz en ese entonces, en 1554. No voy a hablar de esta obra que desapareció y fue encontrada o recuperada hasta el siglo XX. Alonso de la Veracruz fue enviado a la Inquisición por este ataque tan radical, de la cual se salió pues airoso y libre de todo cargo. Bien, hasta aquí la referencia a Alonso de la vida de Alonso de la Veracruz. Paso ahora a referirme muy brevemente al contexto en el que del desarrollo de la lógica y sobre todo las controversias entre humanistas que defienden la retórica y escolásticos que defienden la dialéctica. En este contexto, lo que autores como Valla, como Rodolfo Agrícola, y después en esta misma línea, Alonso de la Veracruz, intentan una reforma radical de la dialéctica, acercándola a la retórica, es decir, algo muy semejante a lo que Van Everen, por ejemplo, ahora habla como pragma dialéctica, una argumentación dialéctica rigurosa, pero al mismo tiempo edificante y persuasiva. En esto consiste la originalidad, pues, de esta reforma de la dialéctica, que diríamos es una dialéctica más humanista, más cercana a Erasmo, más cercana a Vives, que escolástica, sin dejar de ser escolástica. Es una síntesis portentosa. Y la tesis básica que sustento es que la originalidad específica de esta síntesis en Alonso de la Veracruz es precisamente su nominalismo. Perdón, ¿cuánto tiempo llevo? Para ver si me detengo en... ¿Cuánto? ¿Llevaré ya 15 minutos? Estás en silencio, Enrique.
Perdonadme, no lo había visto. Nada, dentro de 7 minutos serán 15 minutos donde Perfecto. tengo que Entonces, avanzar. me voy a referir brevemente a las tres obras en las que Alonso de la Veracruz desarrolla su dialéctica. Bueno, habíamos dicho que son dos las principales obras de 1554, Recognitio Sumularum, sobre lógica analítica demostrativa, y Dialéctica Resolutio, sobre lógica dialógica, ¿no? Pero en el primer libro ya incluye Alonso de la Veracruz dos anexos, que en realidad son dos tratados, uno se titula Tópicos dialécticos y otros elencos sofísticos. De ahí que en su mismo tratado de lógica analítica, pues se incluye temas de lógica dialéctica. Por cierto, estos dos libros han sido traducidos al español por Mauricio Beuchot, que todo el mundo pues conocemos a Mauricio. Y Mauricio es uno de los grandes conocedores y traductores de Alonso de la Veracruz, sin duda. Me refiero rápidamente al Tratado de los Tópicos Dialécticos, ¿no? Los topoi son recursos argumentativos para justificar premisas probables y persuadir a los interlocutores. Estos recursos se clasifican de acuerdo, estoy diciendo lo que expone, y esto es más o menos estándar en todos los autores del tiempo, de acuerdo a los cuatro predicables o tipos de predicados que se asocian a una gradación de valor epistémico ontológico en la determinación del quid est de los términos. Especialmente aquí pues estos cuatro son el género, la diferencia específica, que juntos constituyen la definición, lo propio y el accidente. Los tres primeros corresponden a lo que se llaman tópicos intrínsecos, que son los de mayor fuerza argumentativa, porque son analíticos, ¿no? Y el otro, el accidente, pues son extrínsecos, junto con otras formas también de otros topoi, como puede ser el argumento de autoridad, que no es intrínseco, y su fuerza de argumentación es mucho más débil que los intrínsecos. Bueno, ya no me extiendo, esto es más o menos estándar en los autores de la época y desde que todos siguen a Aristóteles y a Cicerón. Eh, bueno, por otra parte, si bien los tópicos son los recursos persuasivos, pues el tratado de los elencos sofísticos o falacias es el recurso de defensa, ataca y defensa, dice Alonso, ¿no? Es decir, proponer para persuadir y defenderse para no ser engañado, ¿no? Los elencos sofísticos son recursos que parecen racionales, que parecen argumentos correctos, pero no lo son y pretenden engañar. Voy muy rápido. Alonso de la Veracruz, al hablar de los elencos sofísticos o de las falacias, dice que todos se pueden resumir, siguiendo aquí a Aristóteles, ¿no? A la ignorancia del elenco, que ocurre por una errónea o falsa identificación del objeto en cuestión, porque no se reconoce la convención o cosa suficientemente especificada de acuerdo a la cultura y sentido apropiado para el caso. Esto es referente a lo que se discute y dialoga, y esto conecta directamente con los temas centrales de la lógica. Es decir, descontextualizar los topos es incurrir en una falacia de ignorancia del elenco. Esto me parece de una trascendencia y de una importancia enorme, porque la dialéctica que propone Alonso de Veracruz, y quizás no es el único, es una teoría de la argumentación contextualizada, situada en situaciones culturales, en convenciones específicas. Pretender ignorar este contexto es caer en falacia, es la forma general de la ignorancia del elenco. Bueno, hasta aquí resumo estos dos tratados que están en la Recognitio Sumularum, y voy al tratado más importante, al libro propiamente de dialéctica, que es Dialéctica Resolutio cum textu Aristotelis, así se llama. Y sigue muy de cerca Aristóteles, pero con algunas críticas, y sobre todo críticas a las interpretaciones escolásticas predominantes de Aristóteles. De hecho, tiene una interpretación sorprendentemente nominalista de Aristóteles, quizás como un argumento de autoridad,
recurre a ello para justificar o sustentar su posición nominalista que adquirió a través de Martínez y Licio, su principal profesor de nominales en Salamanca y que había estudiado Martínez y Licio en París. Bueno, siguiendo Aristóteles, Alonso de la Veracruz distingue diferentes grados de certeza y universalidad en distintos tipos de conocimiento y argumentación, siendo el más estricto el saber universal a través de argumentos demostrativos propios de la matemática y de la lógica, seguida después por la dialéctica, en la cual están todos los conocimientos de carácter fáctico, naturales y sociales. Esto es importante. La física misma tiene aspectos también propios de la dialéctica y no todo de argumentación demostrativa. Y desde luego todo asunto que tiene historia, todo asunto que tiene que ver con el mundo humano, social y cultural, puede solamente ser discutido a través de la dialéctica o de la retórica. En realidad, lo que propone, como ya dijimos, Alonso de la Veracruz es una síntesis entre retórica y dialéctica, pero en todo caso es un término medio entre los extremos de demostración y persuasión retórica. Ahora, para apurarme, eh, eh, voy a la tesis nominalista, que a mi manera de ver es el fundamento de esta síntesis y que le da un carácter pues pluralista a la dialéctica de Alonso. Esto lo plantea en el primer libro, el problema nominalista lo plantea en el primer libro de la dialéctica resolutio. Estoy tomando aquí una traducción de un pues brillante alumno de doctorado en letras clásicas que ha realizado la traducción, que yo sepa no la hay en castellano, de los dos primeros libros de la dialéctica resolutio. Está ya lista la traducción crítica y la va a publicar, espero que pronto, el Instituto de Investigaciones Filosóficas, pero si alguna persona de ustedes les interesa, les puedo enviar pues el manuscrito, el borrador de la traducción de estos dos primeros libros hechos por Miguel Ángel Romero, alumno, doctor en letras clásicas, con el cual estamos Tienes muy... 15 minutos. Sí, 15 cinco minutos. minutos. Perfecto. Bueno, Eso. entonces voy muy rápido. Cito a Alonso en el planteamiento del problema del nominalismo. Dice Alonso: es dudoso si el universal en el predicar sea también el universal en el ser. Y esto equivale a preguntarse, por una parte, si estos universales existen en la naturaleza de las cosas, como decía Platón, pobre Platón, bueno, ya, este nominalista, ni modo, o por el contrario, perdón, idealista, universalista, disculpen, o por el contrario, solo existen objetivamente en el pensamiento, de tal modo que ninguno tendría ser natural, sino solo ficticio. Alonso se inclina por la tesis de Occam de que los universales solo existen en el pensamiento como ficciones hipotéticas para comprender a los individuales, que entre las cosas creadas son las únicas que tienen existencia en la realidad. Desde luego excluye a las matemáticas, a la geometría y a Dios mismo, aunque no a la teología, paradójicamente. En esto reside el nominalismo de Alonso de la Veracruz, que le permite reconocer la diversidad cultural y, por lo tanto, la imposibilidad de recurrir a conceptos y premisas universales incuestionables. Todo universal en la argumentación en asuntos humanos tiene el carácter de hipótesis y son derrotables, ¿no? Las premisas son siempre probables. Pues se incurriría de otra manera en la falacia de ignorancia del elenco por ignorar los contextos y convenciones lingüísticas y culturales que siempre deben estar presentes en la argumentación dialéctica y por ignorar que los universales son hipótesis derrotables, derrotables por la experiencia y por la discusión. Bueno, ya no me extiendo más y termino diciendo que Alonso es un nominalista en sentido amplio, ya que su nominalismo fundamenta su pluralismo epistemológico, cultural, jurídico y político, además, desde luego, de su teoría dialéctica, pues la razón principal
de la argumentación, perdón, pues la razón principal por la que la argumentación dialéctica es indispensable en estas materias es que no se cuentan con principios ni conceptos universales indubitables, sino solo con premisas hipotéticas probables o verosímiles. Gracias a su posición nominalista, Fray Alonso puede reconocer diferentes modos de racionalidad según sean las culturas. Eh, y así reconoce que los indios, a su manera, son tan racionales como los europeos lo son a su manera. Cito a Fray Alonso para terminar la presentación. Esto es parte de la reflexión sobre el dominio de los indios y la guerra justa. Los habitantes del Nuevo Mundo no solo no son niños o amentes, es la argumentación que denomino epistemocrática, por ejemplo, de Ginés de Sepúlveda, sino que a su manera sobresalen del promedio y por lo menos algunos de ellos son de lo más eminente. Luego no eran tan infentes, tan niños o amentes para que fueran incapaces de dominio propio. Bueno, hasta aquí dejo la presentación. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes y ávido Disculpadme, estoy comentarios. ya aquí, es que, a ver, os explico, aquí en España ya es de noche, uno empieza a estar un poco cansado y no había desbloqueado el micro. Te daba las gracias porque has clavado justo el tiempo y quería simplemente ahora animar a la gente a la participación. Tenemos unos 6 minutillos, que no está nada mal. Raimundo, te he visto, has levantado la mano. Gracias. Está fascinante esta relación entre filosofía de la lógica y política que estás estableciendo en Alonso. ¿Nos puedes hablar más de el problema del error? Porque no queremos leer a Alonso como diciendo cada cabeza es un mundo y cada quien puede pensar como se le antoje. Yo no voy a aceptar ningún criterio objetivo. Los universales no existen in res, así que se vale cualquier cosa. ¿Cómo puede salvarse el concepto del error transcultural y poder decir, eh, pues sí, creíamos que había brujas, pero eso era equivocado, aunque contextualmente tuviera mucha lógica interna, no correspondía con la realidad? ¿Qué dice Alonso sobre el error, Ambrosio? Muchas gracias. Mira, en la presentación traía una lámina. Voy a leer la cita de esa lámina porque es la respuesta directa al problema que me planteas. Y esto es de su libro sobre Speculum Conillorum, que es un libro sobre las culturas tarascas. Dice Alonso, la ley natural en relación con aquellas cosas son de segundos principios, los cuales se deducen como conclusiones de los primeros principios, es variable y no es la misma en todas las naciones. Se prueba en primer lugar por la experiencia, pues vemos que en algunas naciones algo que se considera como bien naturalmente conocido por la luz natural de los primeros principios, en otras naciones aquello no se considera como bien. Contextualismo cultural, sí. Relativismo cultural, sí. Todo vale, no. Esto es la respuesta que daría siguiendo a Alonso de la Veracruz. La dependencia contextual de nuestro conocimiento, desde luego, limita nuestro conocimiento en sus aspiraciones de universalidad, pero solamente puede ser corregido nuestros errores a través de la discusión dialéctica, con puntos de vista y culturas distintas. Por eso, la comunicación intercultural sería un derecho y una obligación de todas las culturas. A través de ella superamos los errores que son inevitables en la limitación de nuestro lenguaje y de nuestro conocimiento del mundo. Esta sería, pues, la respuesta que daría, querido Raimundo, brevemente. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más se anima? Bueno, pues si no yo, si queréis para terminar,
Por favor. Yo simplemente me habría pasado horas escuchándote, me encanta porque cuenta una historia que a ti esto que voy a decir no te dice nada, claro, pero quizá a los más jóvenes que nos estén escuchando sí. Y es que aquí en España no se conoce. Esto es algo absolutamente desconocido, es una especie de hueco en nuestra historia que simplemente ignoramos. Me recuerda mucho a algunos intentos que hizo nuestro querido Luis Vega también de recuperar esta tradición. O sea, Claro. algo que era muy lindo en su planteamiento, porque, insisto, era algo desconocido. Y en ese sentido, ya te digo, simplemente te escucharía horas para que me Gracias. contaras más y para situarme en ese periodo de nuestra historia común que aquí, al menos desde España, es desconocido. Literalmente es desconocido. No sé si quieres decir algo al respecto. Claro, claro, muchas gracias, Enrique. Es que, mira, yo lo que he sostenido es que España, México, y hablo de Iberoamérica, con los dos hemisferios, ¿no? En sentido más amplio. No hablo de Latinoamérica porque creemos, estoy convencido de que somos un sistema mundo, compartimos un sistema mundo. Es decir, las naciones, culturas, pueblos ibéricos y las naciones, culturas suramericanas, ¿no? Bueno, del río Grande para abajo. Y entre las cosas más valiosas que compartimos y hemos forjado juntos es una tradición humanista crítica, que yo le llamo el humanismo crítico republicano iberoamericano, y que surge precisamente con estos grandes humanistas, por ejemplo, Vitoria, Domingo de Soto, la Escuela de Salamanca, ¿no? Me parece de una importancia filosófica y de una actualidad hoy en día importantísima que tenemos que rescatar, pues no solo como un conocimiento local, sino como una concepción alternativa en tú a tú, al mismo nivel, con las grandes figuras de la filosofía moderna, principalmente europea, quiero decir, alemana, del norte de Europa, ¿no? Alemana, inglesa, inclusive francesa. Pero aquí hay una tradición humanista que se origina en el siglo XVI por la experiencia del choque entre culturas y que se aprendió mucho de los dos lados, de los errores y limitaciones a través precisamente del diálogo intercultural. Y la dialéctica que aquí nos presenta Alonso, pues me parece que es uno de los recursos más importantes de este diálogo y discusión racional. Pues es lo que podría decir nada más Pues como muchas hipótesis de gracias. trabajo. Muchas gracias. Muchas Y gracias. una Sí, última cuestión. por favor. No se me ha podido pasar el ver al fondo, al pie justo del cuadro La Señera. ¿Es por algo? Ah, ¿este de cuál? ¿Este de acá o no? No, al pie de la bandera que tienes con la Ah, estrella. perdón, es un morral. Discúlpame. ¡Ah! No pude, no pude, perdóname, no Es un pude morral dejártelo. que tengo, que es el que uso, y me lo regalaron cuando fui a dar un curso a la Universidad de Barcelona Claro, en la cátedra Joaquín Girau, ¿no? Que comparte el... claro. Bueno, no Entonces, simplemente aquí bueno, tiene que pero saber mucho significado, entonces me hacía gracia, te lo quería preguntar, eso era todo. gracias. Bueno, la Escuela de Barcelona en México, es decir, Mm, Jaime Serra Hunter, Joaquín Girau, Ramón mm. Girau, pues es de una Ah, influencia y una importancia por enorme en la supuesto, filosofía mexicana actual, en nuestra formación, ¿no? Entonces, por supuesto. tenemos especial gratitud por esos catalanes, por el exilio republicano español en general y también, desde luego, tanto por la Escuela de Madrid, Gauss, como por la Escuela de Barcelona, ¿no? Guirao, sí. Pues muchísimas gracias. Pues creo que ya, si nadie más dice nada, podríamos pasar al siguiente, que lo modera Diógenes, así que Diógenes, te doy la palabra. Diógenes, no tienes puesto el micro. Diógenes, el audio, conéctate. Ahora. Ya, gracias. Oye, discúlpenme, estas cuestiones son un poco artificiales que algunas veces eh, me deslindan. Bueno, voy a tener ocasión de presentarles a la doctora Eliana Mori Arciniega, colega de la Universidad Católica. Eliana Mori Arciniega es doctora en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Magíster en Docencia por la Educación Superior por la Universidad Andrés Bello de Chile. Licenciada de Bachiller en Filosofía por la Universidad Católica del Perú. Ha sido directora del Departamento de Humanidades en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Docente de cursos de lógica en la Universidad del Pacífico y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Actualmente es docente de lógica en la Pontificia Universidad Católica del Perú y también ocupa el cargo de decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Continental. Dejo con ustedes a la doctora Mori, que nos va a exponer sobre la enseñanza de la lógica formal a estudiantes universitarios de pregrado. Con ustedes, Eliana, por favor. Muchas gracias, Diógenes. No sé si me pueden escuchar bien. Sí, se escucha bien, ¿Sí? por lo menos escucho bien, sí. Perfecto, voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman cuando ya se pueda ver, por favor? Sí, se ve bien. Ahí está bien. Gracias, muchas gracias. Bien, en primer lugar, quiero agradecer a Diógenes y a todo el comité organizador por permitirme ser parte de esta celebración académica por el Día de la Lógica. Estoy gratamente sorprendida desde que hace pocos años exista un Día de la Lógica reconocido internacionalmente. Y bueno, creo que es ocasión para reencontrar viejas y quizás para algunos no tan viejas vinculaciones con esta disciplina, ¿no? A diferencia de los ponentes anteriores, y dado que mi presentación es la última, esta es mucho más ligera, no tiene el carácter técnico ni de erudición que algunos han mostrado. Ello tiene que ver más bien con mi propia experiencia profesional y docente, ¿no? Yo he vuelto a la lógica muy recientemente, recién el año pasado, ¿no? Y he estado más bien dedicada a temas en mis investigaciones en docencia. Y precisamente por ello es que esta presentación está pensada en términos de reflexionar muy brevemente desde la didáctica de la lógica acerca de qué es lo que idealmente deberíamos buscar compartir con los estudiantes que no van a ser filósofos, que no van a ser lógicos, que no van a ser matemáticos, qué deberíamos compartir de la lógica con todos ellos, ¿no? Entonces, algunas preguntas iniciales. Lo que he previsto para esta presentación es abordar estos tópicos muy rápidamente. Algunas preguntas iniciales sobre la didáctica de la lógica en el contexto actual de formación por competencias y cómo se vincula la lógica con una competencia en particular, que sería pensamiento crítico. Luego quiero que revisemos juntos algunos sílabos de la región, algunos sílabos de lógica de cursos de pregrado que están pensados para estudiantes de diferentes disciplinas. Y luego voy a cerrar con una muy breve reflexión sobre todo ello, ¿sí? Entonces, hay un curso bien interesante en la Universidad de Sevilla llamado Filosofía de la Educación en Lógica, y precisamente en ese curso me he inspirado para presentar estas preguntas de reflexión acerca de didáctica de la lógica, ¿no? Que me parecieron muy relevantes y son preguntas también que muchas veces cualquier docente, cualquier profesor de lógica seguramente nos hemos planteado, ¿no? ¿Por qué y para quiénes diseñamos los cursos de lógica en el pregrado? Pensando en estudiantes que no van a ser filósofos ni lógicos, ni ingenieros informáticos, ni necesariamente se van a dedicar a trabajar ingeniería artificial o computación. Cuando pensamos en ellos, ¿por qué estamos pensando en un curso de lógica? Y eso va aparejado con la siguiente pregunta, ¿no? Seguramente, para responder al por qué ofrecemos cursos de lógica, es porque esperamos que los estudiantes desarrollen habilidades lógicas. Todos los seres humanos tienen habilidades lógicas, pero cuando entran a una formación superior esperamos que desarrollen ciertas habilidades lógicas con más destreza, con más precisión, con más dominio, ¿no? Esperamos que las tengan y esperamos que tengan algunas en particular luego de un curso de lógica. ¿Cuáles son esas, entonces, en particular? Una pregunta muy distinta tiene que ver con cuáles son las implicancias de un curso de lógica.
A mí me ha pasado, y seguramente ustedes también, cuando han estado abordando, por ejemplo, el tema de falacias no formales con sus estudiantes, siempre he tenido la necesidad de advertirles que uno no aprende falacias para usarlas, porque una vez que uno las aprende, podría intentar usarlas para manipular el auditorio, ¿no? Pero uno aprende falacias para estar persuadido y no ser engañado por ellas, ¿no? Pero a veces aprenderse esas ciertas herramientas lógicas puede dotar a las personas de ciertas herramientas para manipular a los interlocutores o manipular el discurso, ¿no? Que es una pregunta diferente de las dos anteriores. Otra pregunta interesante desde la didáctica de la lógica es si es que esta lógica que nosotros enseñamos en los cursos de pregrado es democrática o es más bien elitista, si tiene más bien algún carácter sexista, patriarcal o conservador o eurocentrista, ¿no? Es una pregunta de una naturaleza diferente, pero creo que es una pregunta que también vale la pena plantearse y reflexionar sobre ella. Otra pregunta que al menos, por ejemplo, en la Universidad Católica del Perú ya se ha resuelto, al menos en los estudios generales letras, es esta. ¿Debe enseñarse la lógica como una rama de la filosofía o de las matemáticas, de la computación, de la lingüística, de la retórica o cuál? Por ejemplo, en el caso de la Universidad Católica del Perú, el curso de lógica en estudios generales letras está en el grupo de cursos de matemática. Entonces, los estudiantes que no tienen que seguir muchos cursos de matemática porque no van a ser economistas, ni contadores, ni sociólogos, seguramente van a elegir, los que van a ir a esas disciplinas seguramente van a elegir matemática. Y los que no quieren entrar a cursos muy numéricos porque sienten que sus habilidades no son las numéricas, más bien seguramente van a elegir un curso de lógica, ¿no? Entonces, en el caso de la Universidad Católica en Estudios Generales Letras, el curso se ha emparentado con matemáticas. Sin embargo, desde la plana docente, y seguramente Diógenes lo recuerda también muy bien, existen otras necesidades, ¿no? No es un curso puramente de matemáticas, es un curso que está vinculado también con la producción de un cierto tipo de discurso, ¿no? Y bueno, estas son algunas preguntas que a mí me despertaron siempre la reflexión. ¿Qué estamos haciendo cuando les enseñamos a estudiantes de pregrado que no van a ser filósofos? ¿Qué estamos haciendo y qué queremos hacer con ellos cuando les llevamos un curso de lógica? Porque además es evidente que lo que vemos en un curso de lógica es bien distinto de lo que uno puede ver que se investiga en la lógica, lo que se publica en las revistas de filosofía, de la lógica o de lógica, ¿no? Hay una distancia enorme entre lo que uno puede hacer en un curso inicial de lógica y lo que va a encontrar en las investigaciones recientes. Entonces es como que le damos en un curso de lógica solamente un pedacito de una punta del iceberg, ¿no? De todo lo que alguien puede conocer sobre la lógica. Entonces, tratando de responder a alguna de estas reflexiones, un primer aspecto que me pareció relevante traer a colación es que en el contexto actual, en muchísimas instituciones de educación superior, se declara ya que las propuestas formativas son propuestas de formación en competencias. Las que tienen sus más y tienen sus menos. Tienen muchas críticas, muchos detractores y muchos defensores, ¿no? Ahora, estos enfoques por competencias han despertado muchas suspicacias, principalmente porque uno de sus orígenes está en el mundo del empleo, ¿no? Y los académicos han tenido reticencias respecto a esto porque si algo viene del mundo del empleo, del tema de los recursos humanos, de la capacitación de personal, no tiene un carácter eminentemente académico y entonces empezamos a tener sospechas, ¿no? Pero si pensamos que la universidad tiene que atender las demandas del mundo social, en ese sentido no sería tan ilegítimo este origen, digamos, ¿no? Pero otro enorme contexto, otra enorme circunstancia que ha llevado a muchas instituciones a apostar por enfoques de formación orientados a competencias es que la universidad se ha democratizado en el siglo XX y se ha masificado de manera abrumadora. Nada más en el Perú, en los años 70, teníamos menos de 100 universidades y para el año 2015 teníamos 200, solamente en el Perú.
¿no? Entonces, hay una masificación, hay una democratización, lo que es positivo, pero esta masificación hace que en el sistema universitario estén incorporados jóvenes que tienen diferentes experiencias formativas, diferentes orígenes, y ya no es una élite que más o menos se parece entre sí una con otra, ¿no? Una vez que se democratiza y se masifica la educación, los perfiles de los estudiantes se vuelven más diversos y más heterogéneos también, ¿no? Y además, la llamada sociedad de la información y luego la llamada sociedad del conocimiento hace también que se busque salir un poco del paradigma del saber enciclopédico y se busque más bien apostar por saberes más integradores, más críticos y más competenciales, por lo tanto, ¿no? Ahora, los enfoques de formación orientados a competencias están basados en intentos por superar las falencias del conductismo y de la pedagogía por objetivos a que dio lugar esta teoría del aprendizaje, ¿no? Según la cual solamente es estudiable lo que puede ser observado, ¿no? Y lo que puede ser observado respecto al aprendizaje es la conducta. Y eso llevó con el taylorismo y la mecanización a la pedagogía por objetivos. En la segunda mitad del siglo XX se cayó en la cuenta de que esta pedagogía no era la apuesta ideal en los programas formativos, y entonces surgen el constructivismo, el socioconstructivismo y también el enfoque situado, ¿no? Que más bien suponen otras teorías del aprendizaje y suponen también otras apuestas formativas, ¿no? Pese a todo esto, ha habido muchas críticas a los enfoques por competencias. Una de las críticas más fuertes es que el propio concepto de competencia es un poquito gaseoso, difícil de asir, tiene muchas críticas, muchísimas versiones. Y además, que muchísimas instituciones que han declarado que tienen un enfoque formativo orientado a competencias han tenido muchísimas dificultades en la implementación, muchísimas, ¿no? Hay muchos fallos en la implementación de enfoques formativos orientados a competencias. Entonces, dentro de ese contexto, yo planteo una definición de competencia que es la que trabajé en mi investigación doctoral y que está basada en el enfoque situado y en el socioconstructivismo, ¿no? Ser competente significaría tener la capacidad de poder actuar, de demostrar desempeños óptimos, esperados según ciertas expectativas, en diversos contextos. Y para ello se requiere movilizar una gran diversidad de recursos, tanto internos como conocimientos, habilidades, pero también externos, recursos que no poseo yo, sino que están en mi entorno. Ser competente, entonces, es saber actuar en contextos diversos movilizando recursos, ¿no? Entonces, un enfoque de formación orientado a competencias debería buscar desarrollar estas de manera intencional y generando acciones para integrar saberes. Porque este tipo de enfoque sobre todo se caracteriza por buscar la integración de los saberes. Es justamente lo opuesto de la pedagogía por objetivos, que es compartimentalizada, ¿no? Ahora bien, los cursos de lógica normalmente están asociados a ciertas competencias. Pueden estar asociados al pensamiento creativo, al pensamiento crítico o a la comunicación usualmente, pero la competencia con la que más se vinculan los cursos de lógica es la competencia que se conoce como pensamiento crítico, capacidad crítica, pensamiento reflexivo, que entre otras cosas supone la formulación de conclusiones lógicamente ligadas a un conjunto de información, el análisis de los supuestos propios y ajenos, la evaluación de los contextos, entre otras, ¿no? Consideraciones. Entonces, es como natural o se cae de maduro que los cursos de lógica, insisto, para el pregrado, para estudiantes que no van a ser filósofos ni ingenieros de sistemas, etcétera, es natural que los cursos de lógica estén asociados a esta competencia, ¿no? A esta capacidad para explorar problemas, ideas, eventos, fenómenos, antes de aceptar cualquier opinión o conclusión y también antes de formular una opinión o conclusión. Esta es una definición que me gusta bastante de la American Association for Colleges and Universities,
de pensamiento crítico, y esa es la definición que tiene declarada en su modelo educativo la Pontificia Universidad Católica del Perú, en su edición del modelo educativo más reciente, que sería la capacidad para evaluar ideas y hechos desde diversos puntos de vista, considerando las evidencias y la solidez de la información para emitir un juicio reflexivo. Creo que no es difícil estar de acuerdo con que un curso de lógica debería, si estamos dentro de un contexto formativo que se declara por competencias, debería orientarse al desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Yo he hecho un sondeo sin ninguna pretensión de que sea una revisión sistemática ni exhaustiva, sino buscando así aleatoriamente algunos sílabos de diferentes universidades. Y encuentro que en pregrado, ¿sí? Para diferentes carreras o para diferentes escuelas, ¿no? Y encuentro que somos bien diversos, ¿no? Somos bien diversos, pero lo que básicamente hacemos es cálculo proposicional, cálculo de predicados, de algún método demostrativo como deducción natural, o derivación, sea en el cálculo de proposiciones, sea en el cálculo de predicados. Básicamente enseñamos a manejar uno o dos lenguajes simbólicos de la lógica. Básicamente trabajamos eso en los cursos de pregrado, ¿no? A que un estudiante conozca en qué consisten los lenguajes de la lógica, que se familiarice con uno o con dos, que pueda hacer demostraciones, que entienda el sentido y una demostración. Y en algunos casos, algunas propuestas de cursos hacen más que esto, ¿no? Como por ejemplo aquí, lógica aplicada, circuitos lógicos, falacias no formales, eh, nacimiento de la lógica, silogística. Por ahí hay algunos cursos que incorporan algo de historia de la lógica. Y entonces tenemos una diversidad de propuestas, ¿no? Una diversidad de propuestas también para una diversidad de escenarios, porque estos sílabos que yo estoy presentando aquí de manera muy esquemática y resumida, ¿no? No son idénticos a los sílabos, ni de, por ejemplo, esto es un resumen de diferentes 6 sílabos de la Universidad Católica, y lo mismo así, es como un piqueo de diferentes propuestas, ¿no? Entonces aquí la gran pregunta es si es que realmente eh, existe tal diversidad, porque tenemos también diversidad de escenarios, ¿no? Una cosa es un sílabo para estudiantes de economía, otros para de ciencias sociales, otros para derecho, en fin. Es más, en algunas universidades hay un lógica 1 y hay un lógica 2. Yo he extraído la información del curso inicial, el más básico, ¿no? Entonces vemos que hay diferentes propuestas, y la gran pregunta aquí sería si es que estamos en un contexto de formación por competencias, si realmente con estas propuestas estamos alcanzando esta meta, que es contribuir al desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Que sería, digamos, lo más general a lo que podría un curso como lógica apuntar en un contexto competencial, ¿no? Pero frente a esta diversidad, frente a este contexto, en el caso en que buena parte de las instituciones apuesten por un modelo de formación por competencias, creo que hay varios frentes en los que, acerca de los cuales podríamos reflexionar, ¿no? Podríamos pensar en cursos de lógica muy instrumentales, enfocados en brindar herramientas y experiencias prácticas para mejorar el análisis y la producción de argumentos. Creo que buena parte de los cursos ofrecidos para estudiantes de pregrado van por aquí. Pero también podríamos tener este otro frente, que es cursos de lógica enfocados en brindar conocimientos generales sobre la propia disciplina, sobre su historia, sobre su sentido, sobre sus alcances, sus limitaciones, lo que puede permitir también pensar un poco en cómo la lógica finalmente es una herramienta para cualquier otra disciplina, ¿no?
o algún otro frente, como cursos de lógica que pueden sentar las bases para estudios posteriores vinculados con el pensamiento computacional o la inteligencia artificial. Eso es algo que no ha aparecido notablemente en esta revisión así desordenada y aleatoria que he hecho de sílabos, ¿no? No tenemos en los cursos básicos de lógica eh, aproximaciones, un pequeño capítulo, un pequeño apartado sobre pensamiento computacional, sobre programación necesariamente, ni mucho menos sobre inteligencia artificial. Entonces, de repente, esto es una oportunidad para pensar si existe, como queda claro, ¿no? De las presentaciones que hemos escuchado, una vinculación importante. Hay maestrías incluso de lógica, computación e inteligencia artificial en la Universidad de Sevilla. Hay una muy buena, por ejemplo. Hay estudios de posgrado sobre lógica, inteligencia artificial, computación, pensamiento computacional, etcétera. Pero en los cursos básicos no estamos haciendo ninguna aproximación sobre ello, ¿no? Entonces, de repente, es momento para que como docentes de este tipo de cursos podamos pensar un poco en ello y replantear algunas de nuestras propuestas. Muchas gracias. Este, gracias, Eliana. Muy interesante para la exposición. Muy bonita, además, toda la documentación que has utilizado. Vamos a esperar si hay algunas preguntas, alguna inquietud por allí. Bueno, yo voy a atreverme a hacerte algunas preguntas. Creo que existe una denominación común, un denominador común en todos los programas de lógica que he estado observando y de acuerdo al resumen que nos has mostrado. Y ese denominador común es el punto de referencia para desarrollar, iniciar un curso de lógica, ¿no? Ese punto de referencia es la argumentación, o razonamiento, inferencia, como quiera llamarse, ¿no? Y sobre esa base, creo que se ha generado todo el resto de los programas o todo el resto de sus aplicaciones, todo el resto de los conceptos, y se aplican y van dando vueltas en torno a ello. Algunos lo ven desde el punto de vista un poco más formal, otros desde el punto de vista teórico, otros desde el punto de vista un poco, oh, qué sé yo, aplicativo. Inclusive desde el punto de vista aplicativo, yo creo que su aplicación es genérica, ¿no? Es una aplicación en todo tipo de conocimiento. Eso lo reconoce la misma UNESCO, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿a qué conclusión podríamos llegar, ya que has indicado de que la argumentación es fundamental en todo el desarrollo una argumentación crítica, argumentación formal, argumentación desde el análisis del lenguaje, etcétera, etcétera? ¿Cuál sería más o menos una visión que nos podría determinar la utilidad de la lógica en este contexto? Yo creo que, gracias, Diógenes, creo que sobre la utilidad de la lógica en este contexto de formación por competencias no debe haber mucha discusión, debe haber más bien bastante consenso, ¿no? Eh, y es que la lógica a una persona que no va a dedicarse a ello, ni a la investigación, ni nada por el estilo, como ya he señalado, le debe servir para fortalecer o llevar más lejos sus habilidades lógicas, ¿no? Razonamiento, formulación de conclusiones, juicio crítico, etcétera, ¿no? Le debe servir. La pregunta es si estamos lográndolo, ¿no? Con nuestras propuestas, porque parecería que estamos un poquito entre enfocarnos en brindar conocimientos como cultura general, como marco mínimo de referencia, y dejando un poco fuera esta aspiración de buscar desarrollar habilidades para luego llegar a ser más competentes en el pensamiento crítico, ¿no? Que va aparejado con la argumentación. Gracias. Creo que Raimundo está levantando la mano, Sí. o Enrique. Gracias. Eh, Ay, no, Raimundo, sigue, por favor. Está muy interesante lo que has recopilado, Eliana. Me llamó la atención que en Buenos Aires, en un curso elemental, si te entendí,
ya abordan máquinas de Turing y decidibilidad. Tal vez Enrique Alonso pasó por ahí, pero me parece impresionante que en un primer curso elemental lleguen a las funciones computables. Magnífico. Los argentinos nos pueden hablar más sobre su experiencia. Una cosa que me gustaría oírte hablar es sobre la especificidad de la lógica. Me refiero a esto. Si usas la palabra filosofía, se entiende de muchas maneras. Una de ellas es sabiduría para la vida y cosas así. Entonces, si alguien se mete a un curso de ontología o incluso de estética, a lo mejor diría, pero no me están enseñando la vida buena. Y tú les tendrías que explicar que hay también cosas técnicas de la filosofía, hay ramas, hay especializaciones, no todas son sobre el sentido de la vida o cómo vivir bien y sabiamente. Ujú. Pero filosofía es una palabra muy ambigua, lógica también. Y a veces entendemos lógica en sentido técnico más estricto, como, no sé, teoría de la inferencia, por ejemplo, o lo que entienden diferentes facultades, diferentes especialidades. No se entiende como el arte de pensar de Arnaud, de la lógica de Paul Royal. Eso de que la lógica es el arte de pensar, pues es de hace 4 siglos. Ahora tenemos otra idea de lógica. Entonces, si alguien se mete a un curso de lógica contemporáneo, puede decir, pero esto que me están enseñando sobre la ciencia de la inferencia no está ayudando a ser pensador crítico o argumentar mejor. Y le tendrías que decir, espérate, si lo que quieres es eso, métete a un curso de eso. Pero si te metes a un curso específico, no debes esperar que todo curso de lógica ayude a formar pensamiento crítico, porque eso es otro tema y debe tener su propio curso. Entonces, me interesa qué piensas tú sobre la especificidad, si todo curso de lógica debe eh, servir a todos los amos, a todas las finalidades y debe ser la panacea para la vida mental sana, o si es bueno distinguir cuando estamos haciendo cierto sentido de lógica, como teoría formal de la inferencia, por ejemplo, o cuando queremos hablar sobre falacias, cuando queremos hablar sobre argumentación, y no confundir y creer que la lógica incluye teoría de la argumentación, que realmente es otra disciplina. ¿Qué opinas, Eliana? Ya, gracias, Raimundo, por tu pregunta, bien interesante. Mira, yo creo que por más técnico que sea un curso de lógica, por más técnico que sea, pero es una perspectiva personal, contribuye a pensar críticamente, porque es justamente lo opuesto de un dogmatismo, ¿no? El ejercicio de hacer deducciones, el ejercicio deducciones técnicas, ya te está movilizando una parte del cerebro que contribuye al pensamiento crítico. No es que un curso de lógica te va a hacer pensador crítico, porque eso no existe en una propuesta formativa por competencias. No es que un curso logra una competencia, eso no existe. Es un conjunto de experiencias formativas, no solamente cursos, sino otras cosas, extra cursos, que pueden contribuir a desarrollar una competencia. Nunca el desarrollo de una competencia reposa 100% sobre un curso, ¿no? Pero Pero por también, lo que quiero decir es que por más técnico que sea el curso, y aunque no esté enfocado en te voy a entrenar retóricamente o argumentalmente, igual contribuye con un aspecto del pensamiento crítico, ¿no? Pero tenemos que tomar decisiones también los docentes. A veces, ¿qué quiero conseguir con el curso, no? ¿Quiero eh, enfocarme solo en lo técnico o quiero que eso técnico se pueda usar en otra cosa, ¿no? Y ahí es donde está el gran dilema, ahí es donde están los diversos frentes, ¿no? No sé si respondió tu pregunta, pero bueno, sí, muchas gracias. gracias a ti. Enrique, Muchas gracias. Bueno,
los que me conocéis creo que sabéis que tendría mucho que decir al respecto. Voy a intentar abreviar lo más mínimo y lo único que querría decir es que existen otras soluciones. Existen otras soluciones distintas a esta que se está proponiendo. No me parece mal, ¿eh? No la quiero criticar para nada, de verdad que no va por ahí. Yo sé que esa es una fórmula, la fórmula que más o menos has expuesto, que es común en muchas universidades y que es común en muchas en España, ¿eh? Esto no es una cuestión nacionalista. A mí no me ha funcionado. Nosotros, en un momento determinado, hicimos una reflexión profunda de dividir un poco en la línea de lo que decía Raimundo, esas habilidades que pueden estar más relacionadas con la teoría de la argumentación de lo que es la lógica formal. Y hicimos una apuesta dura, subimos la lógica formal al 6º semestre de 8, es decir, en un lugar muy tardío que está alineado con filosofía contemporánea. ¿Vale? Y entonces, simplemente, ¿por qué? Pues porque nos fijamos que lo que realmente le atraía a un estudiante de filosofía en ese momento eran cuestiones que rayaban, bueno, el territorio más científico, Gödel, Turing, cosmología, es decir, todo lo que tenía que ver con resultados de limitación, con matemática dura. Y pensamos, bueno, esto va a ser una apuesta muy fuerte, porque el contenido matemático es lo que espanta a un estudiante de filosofía. No es cierto. Lo que espanta a un estudiante de filosofía es el dogmatismo que yo padecí como estudiante en su día, de profesores que te daban prácticamente con la regleta en la mano, porque en la universidad evidentemente no se podía hacer, pero prácticamente si decías que llovió pero no me mojé, es llovió y me mojé. Eso es algo que tengo clavadito en el corazón. Es decir, que una adversativa deba traducirse como una conjunción es algo que a mí simplemente me parecía de escándalo. Y sin embargo, ese era el tipo de profesor de lógica que teníamos, que creían que la lógica era el análisis riguroso del discurso ordinario, es decir, a la Carnap. Eso hace mucho que no funcionó. No funcionó, éramos el antipático de la carrera. Y yo me cansé de serlo. Y desde que me dedico a contarles Turing, Gödel y otro tipo de contenidos matemáticos fuertes, no voy a decir que sea una estrella del rock, pero no me va mal. No me va mal. En ese sentido, quiero simplemente decir que hay otras soluciones. Son arriesgadas y dependen de la oportunidad que cada cual tenga. Pero ese tipo de contenidos que rayan, ya os digo, la parte más excitante de lo que la ciencia del 20 ha arrojado, eso en filosofía es pertinente. Enseñarles a razonar con lógica de primer orden, Dios mío bendito, nadie lo hace. Yo desde luego no lo hago. Y no conozco, vamos, ningún proyecto que analizar la bondad o maldad de un discurso en el lenguaje ordinario en lógica de primer orden, ni en cualquiera de las que nos podamos inventar. Y perdona que me excite, pero es que es una batalla muy vieja, simplemente era esa sugerencia. Por lo demás, me parece un estudio de campo excepcional, muy bonito, de verdad, lo agradezco. Gracias, muchas gracias. Creo que estamos muy de acuerdo, Enrique, ¿no? Los aspectos más duros y técnicos de la lógica son difícilmente trasladables a la práctica argumental, así tal cual, ¿no? Tenemos mucho trabajo por hacer ahí. Gracias. A ti. Bueno, solamente quiero añadir lo siguiente. Aristón de Quíos decía, ¿no? Aristón de Quíos decía que un estudiante de lógica o de matemática era una especie de comedor de cangrejos, que tenía que quitarle tantas escamas para encontrar el gusto, ¿no? Entonces, esa es un poco las operaciones posibles. Ahora, estas operaciones creo que son útiles en el contexto de que permite una reflexión, permite un nivel de abstracción. Y en ese contexto me parece que es útil. Por ejemplo, ya inclusive Heródoto cuando hacía predestinación sobre el caudal del río Nilo, él observaba el río Nilo, el comportamiento del río Nilo, y en su razonamiento él va utilizando la lógica prácticamente, ¿no? Ahí, a ver, el modus ponens y el modus tollens, etcétera, ¿no? Claro, lo hace intuitivamente, no como Aristóteles en el rigor que lo hacía, pero yo creo que si uno analiza, a un alumno le das todo un conjunto de falacias formales, relacionados solamente con las reglas lógicas y básicamente con modus ponens y tollens, te vas a encontrar con que ahí yo creo que hay una cuestión crítica y una cuestión reflexiva que le permite ver
al alumno el tipo de el uso de la lógica, ¿no? Ahora, hay una serie de aplicaciones, obviamente. Lo que pasa que muchas veces no relacionamos la aplicación de la lógica. Y en ese contexto, yo creo que me parece un poco fallamos. Claro que no vamos a creer que todo lo que hacemos formalmente debe tener aplicación. Y no siempre lo que hacemos formalmente se cumple estrictamente en la realidad. Y eso ya todos lo sabemos. Todo lo que se aplica cuánticamente tiene contraejemplos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, la lógica está presente, pues, como se dice, como objetivo general en todo tipo de conocimiento, ¿no? No sé qué dice Eliana. Muy interesante, Diógenes, sí, 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 de acuerdo. Creo que Bueno, sí, no quisiera extenderme ya estamos fuera de la hora, ya sí. son casi las 10 de la noche en la península, así que podemos ir dejándolo aquí, creo. Muchas gracias, Eliana. Muy interesante tu participación. Realmente para los educadores en lógica, creo que nos ha generado un tipo de reflexión y una serie de perspectivas. Gracias. Hasta el Muchas día de mañana, gracias. ¿no? Quedan invitados una vez más para continuar con nuestro programa. Muy Muchas bien, hasta gracias. mañana. Hasta mañana. Hasta Muchas Saludos. gracias. mañana a las 10 Mañana, de la mañana. gracias. Gracias. Mañana. Chao. Hasta mañana, gracias. Chao, Raimundo. Ambrosio, chao.